una vez más nos tenemos que referir, habiendo entrado ya esta Junta, la rendición de cuentas de la Intendencia del año 23, de la situación, vamos a dar solo algunos números en una primera aproximación y estaremos a la espera del informe del Tribunal de Cuentas de la República, acerca de cómo gastó la Intendencia y cómo, una vez más, otro año más, el déficit de la Intendencia de Maldonado se aumentó en casi 966 millones de pesos en el ejercicio 2023. Según los propios números que da la Intendencia, que están todos en revisión, porque ya sabemos que cuando vuelve el informe del Tribunal de Cuentas, los números principales que presenta la Intendencia, el Tribunal de Cuentas los tiene que corregir al alza, porque la información que la Intendencia año tras año le brinda al Tribunal de Cuentas es una información mentirosa, es una información errónea, que el Tribunal tiene que corregir año a año. Así que los números que vamos a dar ahora pueden estar sujetos a esa modificación que el Tribunal de Cuentas seguramente realizará en alza, como viene sucediendo. La recaudación de la Intendencia en el año 23 casi alcanzó la suma de 11.170 millones de pesos. Aumentó un 9,3% respecto del 22, lo que representa 951 millones de pesos. Pero los gastos aumentaron en más de 1.147 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que los gastos aumentaron un 10,62% más respecto del año 22. ¿Esto qué quiere decir? Que la Intendencia recaudó más, pero gastó más de lo que recaudó. Fíjense ustedes que los servicios personales, todo lo que tiene que ver con rubro cero, como sabemos, superaron casi los 4.424 millones de pesos, los gastos de funcionamiento llegaron a 4.271, las inversiones a 2.878 millones y las diferencias entonces entre lo recaudado y lo gastado hace que el ejercicio 2023, una vez más, sea deficitario en casi 966 millones de pesos. Entre el 2015 y el 2023, el endeudamiento de la Intendencia de Maldonado pasó de 2.638 millones de pesos a 6.112 millones. Si lo decimos en dólares, que nos permite graficarlo mejor, de 48 millones de dólares, que era el déficit en el 2015, cuando asume el gobierno del Partido Nacional, al 2023 llegó a 157 millones de dólares. 157 millones de dólares en 8 años. La Intendencia se ha endeudado, como todos sabemos, a 15 a 20 años, comprometiendo, sin duda, su propia gestión y sus propias políticas a llevar adelante. Fíjense ustedes que en este contexto, donde la Intendencia mismo nos dice, en las sumas que envía el Tribunal de Cuentas, que en un año aumentó en 966 millones de pesos su endeudamiento, en ese contexto tenemos publicado hace unos pocos días, el 8 de julio por La Diaria, un análisis realizado por el economista Gastón Núñez Vilarino acerca de la situación de la pobreza en el departamento de Maldonado. Y nos dice este economista, analizando los datos de la encuesta continua de hogares del INE, que en el departamento de Maldonado, donde la Intendencia recauda, como dijimos, aumentó su recaudación el año pasado y al mismo tiempo aumentó el déficit de la Intendencia, en ese contexto la pobreza en Maldonado aumentó entre el 2019 y el 2023 un 54%.
La pobreza general del departamento de Maldonado pasó del 2,32% en el 19 al 3,58% en el 23. Prórroga solicitan varios ediles, votamos. 24 en 25 es afirmativo, puede continuar. Gracias, presidente, gracias, compañeros. Ese aumento que decíamos del 54%, que significó pasar del 2,32 al 3,58, equivale a 2.771 personas más que son pobres. ¿Y dónde se concentra esta pobreza? En los menores de 17 años, la pobreza aumentó un 72%, pasó del 4,82 al 8,28. La pobreza infantil hasta 5 años se incrementó en un 83%, del 6,05 al 11,08. Y en el tramo de 6 a 12 años aumentó un 110%, del 3,56 en el 19 al 7,49 en el 2023. La cantidad de adolescentes pobres residentes en Maldonado creció el 34%. Pasó del 5,25 en el 19 al 7,04 en el 23. Y por cada adulto pobre en Maldonado, al cierre del 2023, había 4 menores de 17 años en la misma situación. Por cada adulto pobre había 4 menores de 17 años en la misma situación. Y entre los mayores de edad, la pobreza pasó del 1,51 al 2,07, lo que representa un aumento del 37%. Y si consideramos los datos por género, en las mujeres la pobreza aumentó un 61%, pasó del 2,15 al 3,46. En tanto, en los varones el incremento fue del 49%, del 2,49 al 3,71. O sea, las mujeres y los niños y niñas y los adolescentes son los más pobres también en el departamento de Maldonado. Y en base a los mismos estudios, el economista nos dice que, concluye, que el crecimiento de la pobreza se debe en parte a los problemas del mercado de trabajo y a la distribución del ingreso. Y en el año 23, el mercado laboral del departamento de Maldonado reveló que el 30% de la población económicamente activa de Maldonado presentaba graves problemas de empleo. Esta es la situación en nuestro departamento. Y esta intendencia de Maldonado, que aumenta su recaudación cada año, la aumentó en un 10% en el año 23 respecto del 22, sigue aumentando su déficit, pasando, como decíamos, en 8 años de 48 millones a 157 millones de dólares, no tiene una sola política social que trabaje destinada a revertir esta situación de la pobreza que viven miles de personas en nuestro departamento. 4 menores de edad por cada adulto pobre son pobres. Los niños, los adolescentes y las mujeres son por miles pobres en nuestro departamento. La pobreza se ha incrementado en estos números y porcentajes que estábamos diciendo. Y la Intendencia de Maldonado, que recauda, porque no es porque no recaude, recauda y gasta aumentando los servicios personales, en lo que ya sabemos, el artículo 30, las subrogaciones, las compensaciones, en los gastos de funcionamiento, en el enorme despliegue que tiene en el departamento la Fundación A Ganar, por ejemplo. O sea, la Intendencia recauda más, gasta por encima de lo que recauda, sin atender con una sola política pública este aumento de la pobreza y esta situación de la pobreza en la que viven miles de personas y de niños y niñas en nuestro departamento. Entonces,
porque las políticas sociales que despliega la Intendencia, según sus propias publicaciones, son las mismas que la Intendencia ha hecho históricamente. Los cursos, las becas, son las mismas políticas que tienen como resultado, o sea, no dan, obviamente, porque ninguna ataca, ninguna está destinada a revertir esta situación de pobreza que los datos de la encuesta continua de hogares revelan meridianamente claro. Entonces, en este contexto, en esta situación que se vive, donde además de la ausencia de la Intendencia, hay una ausencia total del Ministerio de Desarrollo Social, porque si hubiera políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social, no estaríamos en esta situación que estábamos describiendo, que son los datos oficiales del Estado uruguayo a través del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, señor presidente, ¿hasta cuándo una intendencia puede mantener este nivel de endeudamiento? ¿Hasta cuándo puede pensarse que puede seguirse gobernando y administrando los dineros públicos de esta manera mientras miles de compatriotas, miles de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza? Nos invitaríamos a todos a reflexionar acerca de esta situación, porque si bien hay sectores de la población de Maldonado que han prosperado y mucho, hay un amplísimo sector del pueblo del Maldonado, de la sociedad de Maldonado, que no se ha visto beneficiada de ninguna manera, sino más bien caído en esta situación de pobreza por la falta de políticas públicas, tanto departamentales como nacionales. Gracias, presidente, para dar destino. Adelante. A la Intendencia, al Intendente de Maldonado, a la Dirección de Desarrollo Social, a los municipios del departamento y al Congreso Nacional de Ediles y al MIDES.